estamos en la línea con Santiago Rocagliolo, escritor, analista político. Santiago, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Santiago, ¿cómo analizas, ¿no? Una entrevista que te hace Perú 21, columnas también que has escrito, pero un poco en resumen para los oyentes de la radio, ¿cómo analizas, ¿no? Lo que fue Abimael Guzmán, el líder terrorista, lo que generó Sendero Luminoso y lo que finalmente es actualmente, ¿no? Esos rezagos, Movadef, la situación política, justamente lo que yo comentaba, ¿no? Este tema de claro, ¿no? De haber terruqueado a Tutti Limundi, no como un arma, digamos, arrojadiza dentro de la política, y cuando efectivamente sí tenemos a elementos legítimamente, realmente vinculados con Movadef, claro, también la credibilidad se ve mellada justamente por ese terruqueo indiscriminado. ¿Cómo analizas todo eso, Santiago, por favor? Bueno, supongo que eso tiene que ver con que la principal víctima en el largo plazo de Sendero Luminoso fue la izquierda. Como capitalizó Sendero toda la protesta, hizo que para mucha gente en el país no fuese distinguible un terrorista de un comunista, de un socialista, de un izquierdista, de un socialdemócrata. Y esto que impidió el acceso de la izquierda más moderada durante muchos años al gobierno, ha terminado por llevarnos a un gobierno en el que hay gente que simpatiza con Sendero Luminoso, ¿no? Al final se trata de que yo creo que la gente que ha votado en las zonas más pobres del país por este gobierno no lo ha hecho por razones especialmente ideológicas, lo ha hecho porque vive mal. Y la democracia tiene que buscar una respuesta para esas personas, precisamente para que no sean capitalizadas por grupos extremistas. Pero el descartar cualquier opción de izquierda como si fuesen todo lo mismo, lo que puede terminar es llevándonos a una izquierda más extrema. ¿Cómo planteas ese tema también de la derecha? Es decir, cómo que finalmente no se polariza y las dos propuestas, tanto de derecha y de izquierda, ya no se encuentran, ya no convergen en un centro, sino que cada una se radicaliza más y justamente ya no es el adversario, sino el enemigo político a quien aplastar, destruir, eliminar. Es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países, no solamente en el Perú. Estados Unidos, España, muchos países de América Latina también están muy polarizados. Pero sin duda es simbólico que Guzmán muere en un momento en que en efecto hay un gobierno con simpatizantes suyos, pero la oposición, también la principal líder de la oposición es la hija del presidente que lo metió preso, ¿no? Eso sugiere que somos más civilizados que hace 30 años, que se están canalizando en la política los conflictos que antes se resolvían a balazos, pero también que los conflictos siguen siendo muy parecidos y que tenemos que resolver cosas de cómo convivir, porque ninguno de los dos lados va a acabar con el otro. Entonces, o tenemos unos consensos y nos ponemos de acuerdo en cómo convivir, o lo que va a pasar, que es lo que tiene toda pinta de pasar, y lo que ya ha estado pasando por años, no es el advenimiento del autoritarismo fujimorista o la dictadura comunista chavista. Lo que es un Estado fallido, un Estado paralizado, porque las élites políticas no son capaces de ponerse de acuerdo para hacerlo viable. Correcto. ¿Y qué hay respecto a este, ¿no? Respecto a este gobierno? Porque es cierto, ¿no? Claro, no se le terruqueaba a Verónica Mendoza, no escuchamos con el terrorismo a ningún lado, pero finalmente no, cuando llegan, no, lo ha dicho César Ginebra, incluso lo ha dicho Steve Levitsky, que finalmente efectivamente parece que, si bien los terruqueaban incorrectamente, el compromiso con la democracia, ¿no? Digamos, en toda su expresión, pues es bastante débil de parte de la izquierda, esa izquierda moderna, si se quiere, ¿no? Verónica Mendoza, pues igual también que mucha derecha, como el fujimorismo, que claramente también denostaba de la democracia. Es normal que después de esta pandemia haya en la población una desconfianza por un sistema político y económico que ha durado 30 años, y cuando llega una pandemia
resulta que hay 40% de personas que no tienen una refri, que no tiene una cuenta bancaria, que no se puede confinar porque necesita salir a la calle para llegar al final del día, ni siquiera al final del mes, y que por supuesto tiene una cobertura sanitaria tan mala que resulta que somos uno de los países con más muertos en relación a la población. Exitosa. Esa desconfianza del sistema democrático y del sistema económico, como lo hemos entendido, pues normalmente se irá una parte hacia la extrema izquierda y otra parte hacia la extrema derecha. Ahora, lo que eso hace en realidad es que discutamos, ¿no? Tengamos guerras culturales, guerras contra lo que los políticos representan, pero no discutamos cuáles son las leyes. Lo que debemos discutir es cómo vamos a vivir, cómo se va a gobernar, qué leyes se van a proponer y cómo vamos a gestionar nuestra convivencia. La polarización no resuelve nuestros problemas, los agrava e impide resolverlos. Correcto. ¿Cómo se podría hacer un paralelo, digamos, no bueno, claro, son figuras bastante distintas, ¿no? Obviamente la guerra civil en España, claramente distinta, pero actualmente, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que se tienen grupos de extrema derecha, ¿no? Si se quiere, Vox por un lado, Podemos por otro lado, pero me parece que allá el compromiso de todos los grupos, incluso los que están, ¿no?, más en los extremos con la democracia, es indubitable, ¿o me equivoco? Sin duda, este es un país con instituciones más sólidas que el Perú, lo es España, pero además los partidos más extremos en la izquierda y en la derecha no son partidos de gobierno, son socios de gobierno. Los partidos de gobierno hasta el momento han sido partidos más al centro. Lo que pasa es que el Partido Popular, que es el partido de centro derecha, se apoya en la extrema derecha, y el Partido Socialista, que es el partido centro izquierda, se apoya en Podemos, pero nunca asumen toda la agenda de estos partidos más extremos, y esto da más estabilidad, claro, al sistema, aunque tiene sus propios problemas. España está muy lejos de ser un sistema perfecto. Correcto. ¿Qué crees que finalmente debería pasar ahora con la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán? O sea, este tema de la Comisión de la Verdad y la reconciliación, que nunca quedó finalmente reconciliación, falta finalmente aclarar algunas cosas, ¿no? En la historia. ¿Qué tendría que pasar ahora para buscar finalmente una reconciliación? ¿Es viable ese tema de la reconciliación actualmente, no, con este gobierno, con figuras que desde el gobierno le hacen guiños, no, al Movadef, e incluso tenemos alguno con información contundente de que habría participado de actos terroristas? Hablo del ministro de Trabajo, Iber Maraví, en una investigación de Ángel Páez en La República. Sin duda, lo que sea penal es de materia penal. Lo que debería preocuparnos más es que haya votantes que se sienten tan ajenos a la democracia, que están dispuestos a votar por opciones más extremas. A mí yo le diré que, comparado con muchos otros países, lo que Perú ha hecho con su memoria histórica no está nada mal, es bastante ejemplar, y el Estado ha hecho muchas cosas de investigar sus propios errores, de pedir perdón, de indemnizar a víctimas, cosas que en la misma España serían impensables, que costaría muchísimo trabajo hacerlas respecto de la guerra civil. O sea, nunca va a haber un consenso total sobre la memoria, nunca vamos a irnos todos de la mano a tomar un helado, pero lo importante es que podamos mantener un diálogo que nunca se va a cerrar, que nunca va a llegar a una solución única para todos, pero que deberíamos poder seguir dialogando y escuchando a todas las opciones de una manera abierta, tratando de no cancelar a la gente que no piensa como nosotros, porque esa gente existe, está ahí, y en la medida en que lo que haga es legal, no se puede impedir que lo haga.
Correcto. Este debate sobre el cuerpo, digamos, parece una locura, ¿no? Que claro, no el debate en sí, sino que no hayamos finalmente definido también qué hacer con Abimael Guzmán y con otros terroristas que por su condena van a pasar justamente por la misma incertidumbre, por la misma inquietud de qué hacer con el cuerpo. Lo correcto desde el punto de vista histórico y político es finalmente cremarlo y arrojarlo. Yo lo que me pregunto es qué es lo que dice la ley. Es decir, yo no quiero que le hagan un santuario a ese señor, pero es mejor que el Estado, la ley no obliga a que las familias se ocupen de sus muertos, queda mejor el Estado violando la ley para secuestrar un cadáver. Es que creo que el Estado puede quedar mucho peor por darle esta dimensión a un muerto y puede demostrar una debilidad que a lo mejor es más perjudicial. Lo que yo creo que habría que hacer es lo que la ley indique, que no sé qué es, pero demostrar que este es un Estado de derecho, donde lo que se hace es lo que se indica en la normativa y que no actuamos, que somos adultos, que no actuamos según pasiones o terrores, sino según lo que está escrito en las leyes. Correcto. Justamente ahí hay un vacío legal que está buscando cubrirse, ¿no? Y ante un vacío legal inmediatamente el Congreso está planteando y el Ejecutivo también. Pero bueno, vamos a ver. Santiago Roncalión, un placer como siempre. Que estés bien, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.